vamos a luchar contra el mundo monetario internacional. Somos obreros que organizan y la genera. Vamos compañeros, vamos a luchar contra el mundo monetario internacional. Somos obreros, hay que organizar y la genera.
compañero para luchar. Moneda internacional. En estos momentos este acto contra el presupuesto de Fernández, Massa y el FMI. Vamos a llamar en primer lugar a Marcelo Romal, dirigente de Política Obrera, para que empiece con este acto. Compañeras y compañeros, hace algunas semanas atrás, nada menos que el embajador norteamericano en la Argentina, hablando en un foro de patrones, le dijo a los políticos del gobierno, le dijo a los de la oposición: júntense, pónganse de acuerdo, traten de ver cómo sacan esta crisis adelante juntos. ¿Qué significaba esto? Significaba exactamente lo que ahora está ocurriendo acá, frente nuestro, en el Congreso Nacional. Los diputados del Frente de Todos, del kirchnerismo, del PJ, junto con los diputados de la oposición, se han puesto de acuerdo, sí, para votar el presupuesto que fue redactado justamente en Washington, en las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Un presupuesto que representa el ajuste y el ataque a los trabajadores desde los fondos del Estado más grande de los últimos 30 años. Se han puesto de acuerdo, sí, para llevar adelante esta monumental agresión. Ya sabemos muchas de las cosas que están incluidas en ese presupuesto. Sabemos, por ejemplo, que las asignaciones familiares, sabemos que la asignación por hijo, en lo que tiene que ver con su poder de compra, va a ser 20 o 25% menos de lo que todavía ya es miserablemente en este año. Sabemos que la educación va a ser un 15% menos todavía de lo que fue este año. Y las universidades un 12%. Cuando escuchamos que las escuelas se caen a pedazos, cuando vemos los reclamos docentes, de profesores, tenemos que pensar que los recursos que ya son miserables en la actualidad van a ser todavía más recortados como resultado de este presupuesto. También va a ser menor el gasto en salud, y esto después que atravesamos una pandemia, después que vimos lo que era realmente el colapso sanitario de la Argentina, pero también el gasto en salud va a ser menor de lo que fue hasta ahora. El gobierno ha dicho y escribe y supone, ante la mirada cómplice de todos los diputados, que la inflación del año que viene va a ser del 60%. Ellos, todos, adentro y afuera del Congreso, saben que va a ser del 90 y del 100%. Pero cuando cobren impuestos de acuerdo a ese aumento del 90 o 100%, van a tener una gran bolsa de dinero
que ya no tienen por qué repartir el salario, jubilaciones u otras cuestiones. Esa gran bolsa de dinero asegura el pago de la deuda pública, asegura la repartija de dinero a los fondos internacionales, a los bancos que le prestan al Estado argentino al 110% anual. Este gobierno, cuando asumió en diciembre del 2019, arregló que las jubilaciones no se ajusten con la inflación. Y eso significa que un presupuesto que tampoco va a ajustar por inflación los verdaderos gastos del Estado, va a volver a dejar a los jubilados en banda. Hoy acá en el Congreso se está votando una verdadera masacre social contra jubilados, enfermeras, maestras, contra la abrumadora mayoría de los trabajadores de Argentina, que van a ver un recorte fundamental en la educación pública y en la salud. Pero todavía no tenemos todo lo que realmente este presupuesto tiene. Ayer, por ejemplo, trascendió que se ha puesto allí una cláusula para que los que se llaman las prestaciones complejas de las obras sociales no tengan que ser pagas por las obras sociales, sino por el Estado. Y eso lo pidieron los dirigentes de la CGT. Pero al mismo tiempo trascendió que el Estado se las va a arreglar para no tener que pagar esas prestaciones, porque hasta ahora se pagaban contra la presentación de recursos de amparo, y ahora ¿saben qué? No van a regir los recursos de amparo. Tiene que haber una sentencia firme en juez que puede salir y que puede tardar años, con enfermos graves, con personas que necesitan la atención médica. No estoy usando una figura cuando digo que acá se está consumando una masacre social. Es una masacre social, es un ataque sin precedentes contra la salud. Compañeras, compañeros, en esta cuestión del presupuesto, ustedes ven de qué modo se han apurado, casi corrido, para votarlo. Siempre se vota a fin de año. Ahora rápidamente consiguieron este famoso consenso para votarlo ahora. Se lo van a llevar como una prenda, como un regalo de oro a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, para demostrar que Argentina va a llevar adelante esta política. Pero ellos, los funcionarios, y todos saben perfectamente bien que incluso con ese ajuste brutal no tienen condiciones para sacar a la Argentina del derrumbe financiero, económico y social en el cual los partidos que gobiernan y han gobernado este país han sumido a los trabajadores. Cualquiera sea el nivel de ese ajuste, no compensa la chorrera de dinero que van a tener que pagar por la deuda pública. No tienen condiciones para abordar esa quiebra. Esta ofrenda que van a llevarle a los banqueros a costa de los trabajadores argentinos apenas les va a servir para lograr, si lo logran, un respiro transitorio, mientras al mismo tiempo encaran la crisis política mortal que envuelve a todos los que están adentro de este Congreso, fracturados, divididos, justamente por el desconcierto que tienen en relación a la crisis que ellos mismos crearon. Y esa crisis y esa fractura incluso se pone de manifiesto
cuando de todas maneras se sientan y dan el quórum y dan el aval para que el presupuesto se apruebe. Compañeras, compañeros, mientras esto ocurre, quiero llamar la atención de un hecho trascendente que seguramente no va a ser mencionado acá en el Congreso. A pocas cuadras de acá, en la jefatura de gobierno, en la otra punta de la Avenida de Mayo, miles de residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires están manifestados en este momento y en lucha, en huelga, por un salario de 200.000 pesos inicial, porque consideran que un joven trabajador no puede vivir sin esos 200.000 pesos. En las asambleas que han hecho en los hospitales durante los últimos días, una gran corriente de esos jóvenes trabajadores de la salud han planteado que si no se otorga ese reclamo, está planteada la huelga indefinida en los hospitales de la ciudad. Y si se da ese reclamo, va a estar planteada la huelga de todos los médicos, enfermeros, técnicos y trabajadores que también reclaman un aumento de salario. Ese es el país que acá en esta sesión anodina y cómplice va a tratar de ser silenciado. Es el país que hoy se está levantando en huelgas, en movilizaciones, en una enorme insatisfacción de los jóvenes precarizados, de los trabajadores que saben que las paritarias que hoy se discuten en cuotas siempre corren por detrás de la inflación. La tendencia de todo ese movimiento es la que asoma en estos residentes y concurrentes, la de una lucha decidida, la de una lucha de conjunto hasta arrancar las reivindicaciones planteadas. Y esa realidad, la de los jóvenes médicos que hoy están en lucha, contrasta enormemente con esa burocracia de los sindicatos que en un día de ataque feroz a los trabajadores se ha ausentado y ha declarado la decisión de no movilizarse acá. ¿Dónde están los sindicatos de trabajadores estatales, docentes de la salud, que van a ser gravemente afectados por este ataque al presupuesto? No están. ¿Dónde estaban esos dirigentes reunidos hace algunas semanas atrás con ese mismo embajador norteamericano que les pidió a todos que se junten? Y parece que le hicieron caso, porque no tenemos acá a la CTA ni tampoco a la CGT luchando contra el presupuesto de ajuste. Compañeras, compañeros, mal que les pese, el surco que se va a abrir paso en la Argentina no es el de la ausencia de los burócratas, sino el de la lucha que hoy están encarnando los jóvenes residentes y concurrentes. La tendencia a la rebelión, a la lucha general, a una puesta de pie de la clase obrera argentina contra esta tentativa de masacre social, se abre paso, a veces más sonoramente, a veces más silenciosamente. Hoy, Política Obrera sí está acá. Estamos realizando este acto y al realizar este acto hoy acá, reafirmamos claramente nuestra convicción que vamos a estar palpitando, organizando, orientando y participando de toda la lucha de la clase obrera que va a llevar al derrumbe de este presupuesto de ajuste,
al final de los partidos decadentes y de los gobiernos que lo han llevado adelante y que va a abrir la ruta de los trabajadores hacia su propio gobierno. Gracias, compañeros. Compañeras, antes de seguir, unas pequeñas palabras, un fuerte abrazo a todos los compañeros y a todas las compañeras de la Regional Berazategui y toda la solidaridad para con la familia de Irma Aranda, y exigimos desde el Polo Obrero Tendencia de Política Obrera su inmediato esclarecimiento de su muerto. Para continuar con el acto, le damos el micrófono a Eva Gutiérrez, dirigente nacional del Polo Obrero Tendencia de Política Obrera. ¿Qué tal, compañeros? El Polo Obrero Tendencia, estando en las calles hasta hace 10 días, compañeros en todo el país, venimos denunciando y presentando los reclamos. Ahora, con este presupuesto que se va a votar apresurado, que cuenta con el aval desde Cambiemos, Patricia Bullrich, el Frente de Todos y los diputados piqueteros truchos que van a votar este presupuesto, compañeros, que ella considera un ajuste mayor del 30 al 50% en la ayuda social. ¿Qué significa para nosotros el mayor ajuste para nuestros compañeros en el interior? Que 5 meses sin recibir alimento en los comedores por falta de presupuesto, dijeron. Y ahora, con este presupuesto 2023, quedan dudas de que van a ajustar más alimentos y ayuda social. Compañeros, en esto tiene que ver el ataque que realizan hacia el movimiento piquetero, hacia los desocupados, en los medios, día a día, socavando la lucha. Y aún así, compañeros, estamos en las calles. Piquetes, ollas populares, acampe, no pudo vencerse a este gobierno. Que aún con los compañeros piqueteros truchos en el ministerio no han hecho más que empobrecer, precarizar y continuar el aumento de la pobreza. Compañeros, no caben dudas que hoy teníamos que estar acá rechazando este presupuesto. El ataque no puede ser mayor. Hablan de estas auditorías que van a significar miles de bajas
Por eso, compañeros, no solo el rechazo, sino también que más que antes, más que nunca, hay que seguir en las calles y llamar a nuestros compañeros en los barrios a continuar la lucha. Perdón la voz. A continuar la lucha por los reclamos. Pero decíamos en nuestro Congreso que llegar al trabajo, que llegar al salario era una lucha política. ¿Cómo no entenderlo así? El acierto. Porque, compañeros, millones de desocupados movilizados, millones acampando, no llegaron a doblegar a este gobierno. El Fondo Monetario les exige más. Nosotros, compañeros, resolvimos continuar la lucha, llamar a las otras organizaciones, llamar e ir por los trabajadores que están ganando la lucha. Día a día se suman. Ese es el camino, compañeros. Continuar la lucha para derrotar esta política, este ajuste que pasa por diluir nuestra lucha junto a la clase obrera ocupada. Preparar acciones de conjunto, preparar una huelga general. Compañeros, más que nunca, debatir. No olvidemos que durante 20 años las organizaciones sociales colaboradoras del gobierno nos decían que con la economía popular, que con aceptar la precarización íbamos a tener el trabajo. Compañeros, esa política fracasó. Ese movimiento piquetero que está hoy cooptado por el gobierno. No podemos esperar nada porque están en los partidos que hoy votan este presupuesto de hambre. Grabois, Pérsico, al igual que la CGT y la CTA, apoyan este presupuesto. Solo la organización independiente, junto a la clase obrera, nos va a dar paso al trabajo. El Fondo Monetario y los capitalistas tienen una crisis y la van a descargar sobre el pueblo trabajador. Compañeros, hay que oponerle una lucha decidida junto a los trabajadores de la salud, la docencia, la UTA, junto a la clase obrera, para dar paso a un gobierno de trabajadores que pueda dar paso al trabajo, mandar al fondo, al carajo, para que la pobreza y para que el hambre se termine. Va a ser producto de un gobierno de los trabajadores. Compañeros, a redoblar esfuerzo, a rechazar este ajuste, aunque lo voten. Compañeros, la lucha continúa y estamos acá por los reclamos y para rechazar este ajuste de toda la política patronal y sus políticos. Cambiemos el frente de todos los federales
y a votar este ajuste de hambre. Gracias, compañeros. Para finalizar este acto contra el presupuesto de Massa, Fernández y el Fondo Monetario Internacional, le damos la palabra a Jorge Altamira, de Política Uruguaya. Compañeras y compañeros, ¿qué creen ustedes que están haciendo ahora en la Cámara de Diputados alrededor de 200 personas? Lo que están haciendo en este momento es preparando el documento, el programa que definirá la línea de ataque de la clase capitalista contra los trabajadores para el próximo año. Esto es lo que ocurre acá. Por razones de contabilidad se llama presupuesto. Pero en una sociedad de explotadores y explotados no existe tal presupuesto. Existe un plan de ataque al trabajo de parte del capital. Esto es lo que están discutiendo ahora. Y el año pasado, cuando también tenían que discutir este plan de ataque contra los trabajadores, no pudieron ponerse de acuerdo por divergencias entre los propios capitalistas. Y no pudieron armar un frente único para este plan de ataque. El presupuesto del año pasado, el plan de ataque del año pasado, salió por decreto. No lo votaron estos que están hoy acá. Ahora se han puesto de acuerdo. Y lo que los ha puesto de acuerdo es el Fondo Monetario Internacional, es el embajador norteamericano, y la conciencia que tienen todos ellos de que están caminando al borde del abismo, porque están llevando a los trabajadores a una situación desesperante. Si hoy este plan de ataque no saliera con quórum, con voto, que después van a ratificar en el Senado, la clase capitalista le estaría mostrando a los trabajadores que están divididos, fracturados, incapacitados para hacer este ataque. Porque yo les pregunto lo siguiente: si la UNICEF, la Organización Mundial de Protección a la Niñez, que tiene su sede muy lejos de Callao y Rivadavia, que es un organismo de las Naciones Unidas, por lo tanto es un organismo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, del imperialismo, les mandó un documento diciendo: ojo, el presupuesto de ustedes prevé una caída brutal en la asistencia a la niñez. ¿Cuánta caída? 1 billón. Es decir, 1 millón de millones de pesos menos que el año pasado. El año pasado fue de 2.700.000 millones de pesos. Este año es de 1.700.000 millones de pesos. 1 billón menos. 1 billón menos. Pero las exenciones a las patronales
la autorización a las patronales para no pagar impuestos equivale a 30.000 millones de dólares. ¿Y esto quién lo dijo? Massa. Massa dijo, estamos pagando mucho a las patronales, el 4,7% del PBI, 30.000 millones de dólares. El presupuesto reduce, elimina esta franquicia a la patronal para no pagar impuestos. No, mantiene el 4,7% del PBI, es decir, actualiza con la inflación esas mismas exenciones impositivas. Y 30.000 millones de dólares es mucho más que lo que el gobierno dice que tiene como déficit fiscal, porque dice que tiene como déficit fiscal 12.000 millones de dólares. Si nada más agarráramos una lapicerita, como le gusta a Cristina Kirchner, repartir lapiceras, y suprimiéramos de un saque que la industria automotriz, el capital de Fiat, General Motors, Toyota, no deje de pagar impuestos cuando invierte, si le sacamos las subvenciones a los de vaca muerta, que reciben del Estado un precio superior por el gas y por el petróleo del que está establecido, digamos, en el mercado, si sacáramos todo esto se terminó el déficit fiscal. El Banco Central no tiene que emitir para financiar un déficit fiscal. Y como todo el mundo dice que cuando el Banco Central emite dinero para financiar el déficit fiscal se produce la inflación, si esto fuera cierto, se terminó la inflación. Pero es atacar a los capitalistas. Y esto no es un plan de ataque a los capitalistas, lo que están discutiendo acá. Es un plan de ataque a los trabajadores. El mismo plan de ataque, como el que se manifiesta en cualquier empresa, con los trabajadores cumpliendo mucho más que las 8 horas de trabajo, cobrando por debajo del costo de la canasta familiar, no solo el básico, sino incluso por encima del básico, está debajo del costo de la canasta familiar, y trabajando toda la semana. Lo que nutre al capital es la explotación de los trabajadores, y estos políticos son los representantes del capital, y ellos están discutiendo un plan de ataque a los trabajadores. El valor de esta concentración no es que vamos a impedir que lo apruebe. No se puede impedir con esta manifestación que lo apruebe. Pero ellos, hoy lo que van a hacer es redactar el plan de ataque nuevo, encima de los planes de ataque anteriores. Ahora lo van a tener que poner en práctica. Y nosotros, políticos obreros, estamos acá para decirle a los trabajadores, están aprobando un plan de ataque, van a atacar tu casa, van a atacar tu familia, van a atacar tus derechos. Ahora, lo están escribiendo el nuevo plan de ataque. Te lo advertimos para salir a la lucha. La siguiente no está acá, pero por una razón elemental. Están votando el plan de ataque. Ahí están los Pablo Moyano, los Sergio Palazzo, lo que los diarios llaman la izquierda, Juan Carlos Alderete, Grabois, si no está Grabois personalmente, está el grupo político de Grabois, que hoy, frente a este plan de ataque, está en el Vaticano, con Macron, el jefe del imperialismo francés. Por supuesto que Macri. Ahora no importa Macri, porque Macri ya le conocemos los dientes y las garras. Pero los que dicen que están en contra de Macri están votando con Macri este plan de ataque contra los trabajadores.
Y si alguno de ellos no lo vota, ha puesto el trasero arriba de la banca para que haya el quórum que permita que sea aprobado, y él saca la mano como diciendo: si yo no voto no cambia nada, esto sale adelante, así que puedo seguir engrupiendo a la gente de que estoy en contra. Están votando un plan de ataque. Este gasto contra la niñez, disminución del gasto con la niñez, es uno de los más, digamos, evidentes. Pero el 15% de reducción a la educación. Ustedes saben que ellos se llenan la boca de que la educación resuelve todo. Parece que es verdad que resuelve todo, porque le bajan el 15% para que precisamente por medio de la educación no se pueda resolver absolutamente nada. De presupuestos disminuidos, de salarios docentes que también están alrededor del costo de la canasta familiar. Podan ahí, no podan a las patronales. Es más, no les ponen un impuesto especial a las propias patronales. Y el famoso impuesto a las ganancias inesperadas, ¿dónde está? Inesperadas quiere decir que ganan el doble o el triple porque el precio de lo que producen subió el doble o el triple por la guerra, por la crisis o por lo que fuere. No está ese impuesto. Si aplicaran ese impuesto y además le sacaran estas subvenciones o subsidios a las patronales, Argentina va a acatar con el presupuesto con mayor superávit del mundo. Pero hay que atacar a las patronales, y este es un plan de ataque a los trabajadores. Pero mientras le bajan el 15% de la educación, cuidado, las cuotas de la educación privada pueden ser descontadas del impuesto a la ganancia. Es decir, que ellos quieren la destrucción de la educación pública del Estado para favorecer, y lo hace la privada. ¿Qué es la privada? La privada es la que hacía presión para que fuéramos a clase en pandemia, para que fuéramos a clase con un sistema de inmunidad de rebaño. El que cae, cae, y el que se salvó queda inmune. El plan que aplicó Bolsonaro, el plan que aplicó Trump, y que en general aplicaron todos los capitalistas. Y entonces vamos al otro plan de ataque, el plan de ataque a la salud. Compañeros, aunque muchos sectores progresistas se esfuerzan por ocultarlo, la pandemia continúa. La secuencia de la pandemia también. Y en muchos lugares se está discutiendo medidas especiales para un rebrote de esa pandemia, porque la circulación del virus no terminó. Nada más que por eso anda rumiando entre nosotros. En ese momento cortan la salud. ¿Pero qué no cortan? No cortan la cuenta del pago de los intereses de la deuda pública, que se lleva el 15% del presupuesto nacional. Esta gente hoy va a cometer un delito de lesa humanidad contra los trabajadores. ¿Por qué? Porque no va a discutir, va a dar por aprobarlo, va a dar para que siga, que el Banco Central pueda emitir dinero cuando los títulos de la deuda pública caigan, salir a comprarlos para impedir que el precio del título que tiene el acreedor no caiga y el pobrecito se perjudique. Y para que no se perjudique, van a emitir dinero. ¿Cuánto? Lo que sea. Pero ellos dijeron que emitir dinero es inflacionario. Entonces hagamos las cuentas. Si emitir dinero inflacionario, si darle exenciones impositivas a los patrones inflacionarios, lo que tenemos, compañeros, en el plan de ataque es que este es un presupuesto inflacionario.
La inflación no cae de casualidad, forma parte del plan de ataque. ¿Por qué? Porque la inflación te baja el sueldo, la inflación te baja el gasto social, la inflación te baja el gasto educacional. ¿Pero qué te aumenta? Te aumenta el IVA. Cuando vayas al supermercado con mayor inflación, el impuesto a los productos que vos comprás es mayor en la misma medida en que aumentó la inflación. Lo que el FMI les dice, háganse los boludos. Ustedes digan que vamos a combatir la inflación, pero hoy en Argentina hay dos formas de cumplir con este plan de ataque. O le bajamos la cabeza al movimiento obrero y lo reducimos a la impotencia, algo que no podemos. Si lo intentamos nos puede ir muy, muy mal, pero tenemos otro método, la inflación. Entonces no nos peleamos con nadie y dejamos que la inflación haga el trabajo sucio de demorar los ingresos de los trabajadores y potenciar los ingresos de los capitalistas. Es un plan de ataque. Basta mirar la realidad social en estos términos, en términos de trabajadores y capitalistas, para que gran parte del lenguaje cobre otro significado, cosa que el lenguaje inclusivo no lo hace. Porque el verdadero lenguaje inclusivo sería que el presupuesto es un plan de ataque, que lo hacen los políticos del capital, que los que luchamos con la clase obrera nos movilizamos en contra y que le vamos a dar batalla, no un político obrera. Eso es muy presumido, compañero. La clase obrera de Argentina les va a dar la batalla hasta el final y lo va a demostrar que no va a ser con la inflación tampoco, que van a acabar con la competencia. Es a la luz de esto que tenemos que observar lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo, en parte después del atentado a Cristina Kirchner, pero mucho más cuando se desarrolló el conflicto de neumático y del Sutla, que determinados políticos empezaron a decir hay que meter bala. Me acuerdo la senadora radical Carolina Lozada, hay que aplicarles el Código Penal. Maganes, el patrón de FATE, con la ley no alcanza. ¿Qué significa con la ley no alcanza? Tenemos una ley que nos favorece, pero la resistencia obrera hace que finalmente no podamos aplicar la ley. No alcanza la ley. ¿Qué pasa cuando no alcanza la ley? Ya sabemos, en Argentina tanto más que en otros países. Lo tuvimos a Viola, lo tuvimos a Altieri, lo tuvimos al primero Videla, lo tuvimos a Manía, lo tuvimos a Lanuse, lo tuvimos a Lamburu, lo tuvimos a Rojas. El Código Penal y meter bala. Lo que está discutiendo la política capitalista es cómo respaldamos este plan de ataque. Y acá viene este debate que va cobrando cada vez más fuerza y para el cual se usa el conflicto con los mapuches para decir está amenazado el Estado, está amenazada la soberanía nacional, Argentina está en peligro de ser absorbida por los mapuches, no por el FMI, no por los capitalistas del litio, no por los grandes bancos, por los mapuches. Pero si los mapuches son el origen de la Argentina. Y entonces meter bala, represión, no debemos nunca descuidar ese aspecto, aunque a veces parece que fuera lejano, y todavía menos cuando en las últimas 48 horas se está discutiendo más fuerte que nunca el uso de armas nucleares en la guerra entre la OTAN y Rusia, más que nunca, porque es una guerra sin salida. Miren si será una guerra sin salida
que un bloque del Partido Demócrata Norteamericano redactó un texto para que lo lea el presidente Biden, donde le da algunas ideas de cómo se podría alcanzar un acuerdo de paz. Lo vi hoy a la mañana. Antes de venir acá, vi en un lugar que habían retirado esa propuesta. No del partido de Biden. Le dijeron, no me incomodes, nosotros vamos a esta guerra. Y en este momento, vean el diario Clarín de hoy a la mañana, hay una brigada de tropas aerotransportadas a 10 kilómetros de Ucrania, de los Estados Unidos, para intervenir abiertamente en Ucrania y formalizar la guerra entre OTAN, directamente la OTAN y no Ucrania, digamos en Rusia. Entonces, los lacayos locales, los Pichetto, la Lozada, Milei, Macri, los lacayos locales, escuchan todo eso y acá nos tenemos que preparar. Vamos a un frente mundial de ataque a los trabajadores. No podemos permitir que un primer ministro en Gran Bretaña dure 3 meses. Si la crisis nos va a voltear el primer ministro con tanta facilidad, los trabajadores van a comprender algo que hace miles y miles de años hemos tratado de que no entiendan. Y es que nosotros no sabemos gobernar. Los capitalistas dicen, nosotros no sabemos, no podemos, y ya no podemos disimular más que gobernamos para nosotros mismos. Y si no, ¿cómo es que se corta el presupuesto de salud? Esto es un crimen. Y esto es un crimen porque la lucha de los residentes es nada más que la punta del témpano. El sistema de salud en Argentina está quebrado, desde el PAMI a las prepagas, desde las estatales a las privadas y de las obras sociales. Por eso se están atreviendo a estas dos cosas que denunció Ramal. Una, desfinanciar el tratamiento de enfermedades complejas o de afecciones complejas, y en segundo lugar, condicionarla desde el punto de vista jurídico a obtener una sentencia firme cuando se necesita urgencia en ese tratamiento. Solo la clase trabajadora va a defender ese plan de salud. Este es el plan de ataque. Y no están acá los de la CGT. Y no están acá los combativos de la CGT. Ahora le dieron una ventaja a Pablo Moyano en un punto particular del convenio y ya está, se terminó el griterío de Moyano y va a arreglar un acuerdo de cuotas, etcétera, etcétera, que va a seguir bajando el de los camioneros. Pero no solo la CGT no está acá. ¿Y por qué no solo la CGT no está acá? Porque en la vida cada uno tiene sus prioridades. Y alguna prioridad no es estar acá. La prioridad es proclamar candidatos para las PASO, si es que hay PASO, en las próximas elecciones. Esta semana va a haber actos muy bien organizados, muy bien financiados, para proclamar candidatos. O por lo menos para insinuarlo. Y como todo el mundo sabe, no se puede hacer 2 actos en la misma semana. ¿No es cierto? No vaya a ser que se rompa algún cartílago con 2 actos en la misma semana. Uno ya sabe muy bien que si renuncia a 2 actos por semana, está simplemente renunciando al propio método de una revolución social, que son más de 2 actos por semana. Pero es una prioridad electoral. Y no hago esta crítica desde alguien que entiende que es importante tener un planteo electoral. Muy importante. Pero no a condición de renunciar al plan de ataque. No solo eso. Si voy a elecciones, quiero que me voten, porque el día que se discutió el plan de ataque, estuve en la calle para pelear contra ese plan de ataque. Este presupuesto
es tan grave como la reforma previsional de Macri. Y no tenemos esas columnas que había en aquel momento, porque muchos de los que vinieron aquella vez, por ejemplo Baradel, que estaba lejos del Congreso, pero por Avenida de Mayo, ¿no es cierto? La gente de él está votando. Y entonces acá quiero usar esta tribuna para señalar en todos los sindicatos que estos burócratas progresistas como Baradel, como el Subste, como tantos otros lugares, no abren el pico, pero son agentes del plan de ataque, porque el que no denuncia un plan de ataque contra la clase obrera y no hace una propaganda y una agitación contra ese plan de ataque, es un cómplice de ese plan de ataque. Es fundamental. Ahora lo tienen que poner en práctica. Todavía lo tienen que poner en práctica. Es el pretexto de Baradel. Dijo, bueno, no sé, cuando quieran ajustar en la educación veremos. Bueno, empezar, ya que decís, veremos, cuando vengan a ajustar en la educación, empezar por llamar a los tuyos a votar en contra y a movilizarte. Empezar a dar un ejemplo de lo que sería veremos. No, que no vote, no nos movilicemos, mostremos que esto es absolutamente imposible de seguir. Es un plan inflacionario, es un plan de duro ataque, los precios van a crecer, y en la medida que los precios van a crecer, toda la economía se va a inestabilizar, más de lo que está desestabilizada. Y como consecuencia de eso va a haber nuevas crisis económicas, y va a haber fugas de los pesos al dólar, y va a haber devaluaciones, y va a haber golpes de todo tipo, porque para un plan de ataque en estas condiciones se necesita un comando unificado que ellos no tienen. La primera condición de un comando unificado es tener definitivamente un plan integral, y esto es un plan de ataque para ir probando la resistencia de los trabajadores. En este escenario llamamos a una lucha sistemática, llamamos a enfrentarlo en cada lugar de trabajo, llamamos a hacer algo menor. Pero hoy, mañana, este fin de semana, en muchos comedores del pueblo, yo tengo una propuesta, con palabras sencillas, explíquenle a las compañeras y los compañeros de los comedores qué es este presupuesto, qué es este plan de ataque. Tenemos que hacer que tenga conciencia de la política del país el mayor número de trabajadores, porque no se puede proclamar el objetivo de un gobierno de trabajadores sin preparar a los trabajadores para hacer gobierno. Y lo primero que nosotros haremos cuando seamos gobierno, entre otras cosas, no sería entonces lo primero, sería algo, entre otras cosas, primera, es tener un presupuesto de trabajadores que va a ser también un plan de ataque, pero un plan de ataque de los trabajadores contra el capital. Vamos, compañeros, esta jornada ha sido muy importante y la vamos a recordar como importante y como un jalón en la lucha en la que estamos todos empeñados. Grandes masas de trabajadores en Salta, en Santa Fe, docentes, aceiteros, neumáticos, metalúrgicos, los secundarios que tienen el derecho a votar, pero no tienen el derecho a discutir las condiciones de su escuela, y a las cuales hoy la reta quiere llevar a la justicia y cargarlos de penas y de multas y de sanciones. Es una batalla frontal, es una batalla en todos los terrenos, es una batalla internacional. Adelante, compañeros. Compañeras, finalizamos este acto. Como decía Jorge, nos seguimos organizando contra este plan de ataque hacia la clase obrera. Por favor, desconcentramos ordenadamente, dejemos las cañas y banderines de manera ordenada también.